¿Qué tal, queridos amigos? Qué segura se siente Claudia Sheinbaum como favorita del señor López Obrador para alcanzar la ansiada candidatura presidencial en 2024, ya iniciada la carrera por la sucesión presidencial con bastante adelanto, como dijo Ricardo Monreal hace algunos días. Pero, ¿por qué lo digo? Porque ya a Claudio Sheinbaum no le importa la opinión de sus gobernados, los citadinos, porque como ya no hay Distrito Federal, pues ya no podemos llamarles defeños, hay que llamarles citadinos, que son, digamos, los oriundos de la Ciudad de México. Ya no les importa a los miembros de la clase política lo que pueda pensar la población, la ciudadanía, porque últimamente ya están en plena carrera en busca de la candidatura de Morena, como si Morena tuviera una especie de patente de corso para ganar las elecciones en 2024, con o sin Andrés Manuel, porque Andrés Manuel está en riesgo de irse en abril de este año 2022, que comenzó con muchas incertidumbres e incongruencias, pero eso es natural cuando hay vacíos de poder. Y en el vacío de poder actual es normal que existan hasta contradicciones tan severas que ponen en un rincón la democracia y en el otro rincón, en la otra esquina, para decirlo en términos boxísticos, a la corrupción y a la demagogia. Demagogia contra democracia, las dos antítesis de la definición clásica de lo que es la democracia, la que decía Aristóteles, por ejemplo. La democracia era el gobierno de él y para el pueblo. No ha sido así porque los más perjudicados durante este régimen, diga lo que diga López Obrador, han sido los pobres. Han aumentado el número de pobres en situación extrema, casi a un ritmo de más de 1 millón por año. Es decir, vamos ya en 4 millones de más pobres en nuestro país. Y esto pues es algo que no lo va a tapar ni él con un dedo, como se dice que se puede tapar el sol con un dedo. López Obrador, como se siente fuera ya de este mundo, parece un extraterrestre de la política, pues cree que ya tiene toda la historia resuelta y que él será, como en los viejos tiempos, el que imponga al candidato o candidata de Morena. Por eso a Claudio Sheinbaum ya no le importa la opinión de sus gobernados en la Ciudad de México. Y se lanza a decir que ahora va a aplicarse pues ya el yugo penal a aquellos que no paguen a tiempo la famosa tenencia para contar con la posibilidad de que sus automóviles circulen en la enorme metrópoli. Ahora es tenencia o cárcel. Al rato va a ser tenencia o muerte. Así como van progresando las cosas en la TTTT, el insecticida que absorbe a quienes lo emiten. Esto es algo que ya raya en lo gracioso. Ustedes recordarán, los que tienen buena memoria, y los que tienen algunos años también, los que pudimos, por ejemplo, tener el privilegio de asistir a la Olimpiada de México, a los Juegos Olímpicos de México en 1968, cuando todo México era alegría, a pesar de que 10 días antes de la inauguración de los Juegos ocurrió la terrible, inexplicable e injustificable e imperdonable matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de ese mismo año. Pero el 12 ya estaban todos festejando. Yo recuerdo que en aquella época, antes de las Olimpiadas, muchos salían a las calles, estudiantes, jóvenes de todo tipo, universitarios sobre todo en mayor parte, pero también preparatorianos, con un grito que era ferozmente agresivo. No queremos Olimpiadas, queremos revolución. Y ahora uno de los líderes de este movimiento, de los miembros destacados del Consejo Nacional de Huelga, este sí,
comunista por los cuatro costados, Pablo Gómez, es quien dirige al sistema de administración tributaria. Fíjense cómo las cosas se van acomodando, pero lo dirige con las mismas reglas anteriores, es decir, perseguir a los causantes cautivos y dejar en el olvido a quienes eluden el pago del fisco y ganan millones de pesos gracias a su complicidad con los gobiernos que van pasando, en este caso el de López Obrador, que dice que ha puesto a pagar impuestos a algunas empresas, pero no dice que otras han sido privilegiadas. Por ejemplo, Ricardo Salinas, el gran cómplice entre los empresarios de López Obrador, que de plano saltó cuando dijo que tenía que pagar más impuestos y dejar unas cosas así, que fluyeran, que se olvidara de la memoria todo lo que se relacionaba a ese entente cordial entre Salinas Pliego y López Obrador. Y ahora Claudia Sheinbaum ya no tiene preocupación alguna porque se sabe poseedora del favor presidencial, que es lo único que le importa. Arrodillarse hasta la ignominia con tal de obtener la buenaventura de López Obrador. ¿Y qué le importa entonces lo que piense la ciudadanía, lo que piensen los citadinos y los que no son citadinos, que están en todo el país y que conocen poco a Claudia Sheinbaum? Porque hay que reconocer que Claudia Sheinbaum ha sido una mujer que ha tenido actividad en el centro del país, pero allá en Yucatán, en Baja California, en Sonora, en Tamaulipas, pues lo de Claudia Sheinbaum es como un pequeño canto de sirena en los oídos de quienes no la conocen, pero tiene el favor presidencial. Y tan lo tiene que se declara dispuesta a meter a la cárcel a quien no pague la tenencia. ¿Qué urgencia tiene usted, señora Sheinbaum, de contar con más recursos? ¿Qué urgencia tiene usted, López Obrador, desde el gobierno federal, de captar todos los ingresos de los que pueda usted hacerse? Porque ya se comió todo lo que había en reservas, porque ya todos los fondos de contingencia ya los absorbió, y aquellos que dejaron dinero en las arcas públicas para cuestiones de emergencia, pues solamente se lavan las manos y dejaron que el señor López Obrador hiciera de las suyas, así como López Obrador ha dejado sueltos a todos los presidentes del neoliberalismo que tanto ataca. Tan es así que dentro de unos días cumple 100 años Luis Echeverría, ya no se le puede procesar por ello, exonerado del delito de genocidio, lo cual fue una barbaridad, porque él fue uno de los responsables no solo de Tlatelolco, sino también del ominoso Jueves de Corpus de 1971. Allí sí estuve, allí sí tuve que refugiarme de todos los instintos maquiavélicos y perversos de los halcones al servicio del presidente, pero bajo la nómina del Departamento del Distrito Federal, que en aquel entonces encabezaba otro rufián, Alfonso Martínez Domínguez, a quien se le perdonó después al grado de que fue gobernador de Nuevo León y colocó una estatua inmensa de José López Portillo, ecuestre además, como una especie de regalo de su interior profundo por haberlo vindicado de aquel acto ominoso de Echeverría, de culparlo por la tragedia que habían hecho, que habían cometido los famosos halcones. ¿Cómo da la historia vueltas y vueltas? Pero finalmente aterrizamos en el mismo punto. Estamos absorbiendo todos los males del pasado, todos los vicios del pasado. Por ejemplo, la tenencia. Volvemos al asunto de la tenencia, que seguramente nos va a causar merma muy abundante a todos los que tenemos algún vehículo. Por fortuna yo ya no emplaco en la Ciudad de México, porque son verdaderamente unos buitres los que están buscando la manera de golpear al automovilista.
Bueno, pues la tenencia comenzó en la época precisamente de Díaz Ordaz y precisamente como consecuencia de la Olimpiada, de los Juegos Olímpicos del 68. Esto fue increíble, porque resulta que la tenencia se nos fue vendida como una especie de aportación de la ciudadanía para enaltecer y para hacer que los Juegos Olímpicos de aquel año del 68 fueran espléndidos, que no faltaran recursos y que no perdiera la tesorería pues un daño severo por tener que financiar los Juegos. Y los mexicanos de aquella época, los que tenían vehículo en aquella época, yo no tenía vehículo en aquella época, pero sí me asomé varias veces al estadio de Ciudad Universitaria y a la alberca olímpica y a algunos otros juegos, porque todos estábamos embebidos en ellos, a pesar de ese extraño dolor que sentíamos adentro por la masacre de Tlatelolco. Esto es algo que todavía no me perdono, se lo debo decir con toda franqueza. El haber disfrutado los Juegos Olímpicos a sabiendas de lo que había pasado el 2 de octubre. Pero bueno, eso es una cosa de mi conciencia personal. Lo que sí es aterrador es que aquel impuesto que servía para tratar de que los Juegos Olímpicos de México fueran brillantes, se quedó. Y se quedó tanto que ya pasaron 53 años y seguimos pagando los Juegos Olímpicos de 1968 a través de la tenencia. Y para colmo, ahora se nos amenaza con que si no se paga la tenencia, a la cárcel. Ojalá fueran tan estrictos, tan severos, tan bravos, todos aquellos que ejercen alguna autoridad en nuestro país para atacar a los narcotraficantes, a los verdaderos delincuentes, a los secuestradores, a los grandes pillastres de la función pública, a sujetos como los miembros del gabinete de López Obrador, multicitados en infinidad de desviaciones pecuniarias. Y no solamente los funcionarios, los hermanitos, los hijos, los primos del primer mandatario, el hombre que tanto prometió que no íbamos a sufrir impuestos mayores, que no iba a haber más impuestos en México, que esa era parte de la garantía de la TTT. Y resulta que amanece 2022 y pácatelas, ahí está el primer trancazo con impuestos a la gasolina. Venga. Y luego, por si no fuera poco, nos enteramos de que tenencia o cárcel. Algo así como si todos nosotros fuéramos una especie de delincuentes en potencia. Parece ser que ya tener un automóvil es motivo de sospecha para considerar delincuente a los ciudadanos que lo tengan. En cambio, cuánta debilidad y ligereza con los grandes criminales, cuánta vulnerabilidad frente al avance del narcotráfico, cuánta desvergüenza de un presidente que no ha podido resolver la acusación, la denuncia que priva en todos nosotros de que ha estado en combinación muy cercana con los grandes sicarios del narcotráfico, con los grandes capos, con los familiares de los grandes capos. Se rompió el Estado de Derecho cuando soltó Ovidio Guzmán el 17 de octubre de 2019. Y esto ha pasado como si nada. Se protegió a las familias de Culiacán. Eso dijo. Y no se ha protegido a las familias de Zapopan o de Guadalajara o de otros lugares en Tamaulipas, en donde los narcotraficantes hacen lo que les da la gana. Pero eso sí, nos van a poner la espada de Damocles para quienes no paguen tenencia puedan ir a la cárcel. Un gobierno por y para el pueblo, señor presidente. Felicidades. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo y siempre, con cero cobardía.